referencia muchísimo más continua, permanente, que sea un medio de referencia siempre que sea posible. El colombiano es un medio propiedad de una familia, antes de dos, ahora de una, muy recientemente, nos lo acabas de contar. El País es un medio que la empresa propietaria cotiza en bolsa, tiene un grupo de accionistas de referencia, son dos modelos muy diferentes de propiedad. Prisa no fue siempre así. Durante muchos años, seguramente los más brillantes de la compañía, por lo menos, yo creo que en ambas cuestiones, tanto económicamente como en la cuestión editorial, esa empresa estaba casi totalmente controlada por una o dos familias, al menos un grupo de familias que tenían sindicadas las acciones. Me gustaría saber, que me contaseis qué diferencias creéis que hay, cómo puede influir la estructura de propiedad del grupo que edita el medio en vuestro trabajo como directoras, porque al final siempre, y es así siempre, hay una tensión entre la dirección editorial de un periódico y la gerencia o los propietarios, o en este caso los accionistas, cuando tienes una compañía propietaria que está muy pendiente del valor de las acciones en bolsa. Entiendo que son situaciones diferentes. Me interesa vuestra opinión, muy singularmente también la tuya, Sol, porque has vivido las dos situaciones, ¿no? Y en épocas diferentes. El País nació como el punto de referencia accionarial, era la familia Polanco, Jesús Polanco. Cuando decidieron salir a bolsa, Jesús Polanco nos reunió a los cargos aquí del periódico y nos anunció que salía el periódico a bolsa. Y yo me acuerdo que en aquel momento le dije, pues no te creas que me llevo ninguna alegría, porque estoy convencida que es mucho más fácil, yo entonces era directora adjunta, que es mucho más fácil convencerte a ti para abrir una corresponsalía en Tokio que a un fondo de inversiones. A un fondo de inversiones no sé cómo le voy a convencer de que una corresponsalía en Tokio merece la pena, mientras que a ti, si te mareo lo suficiente, terminas autorizándome para tener una corresponsalía. Sigo pensando que es más fácil con una familia, pero también comprendo que con una familia es muy difícil tener suficiente capital como para hacer un desarrollo muy grande, ¿no? De todas maneras, a la salida, Jesús Polanco me dijo, no tienes ninguna idea, ni la menor idea de economía, Sol, pero me encanta que prefieras trabajar con una familia, la mía. Marta. Bueno, en el caso nuestro, la mayoría de los periódicos de estos años que nacieron en Colombia nacieron por razones políticas. Yo entré en la dirección desde el 2013 y digamos que el periódico viene haciendo un giro hacia el centro, un giro hacia el periodismo. Uno no puede hacer con las marcas esto, porque uno no puede ser bipolar, la audiencia se pierde, empieza a no tener conexión con uno, pero sí viene en un proceso hacia el centro, hacia el periodismo, y la razón es porque yo personalmente, desde que me nombraron directora, fue la aproximación que planteé desde el Laboratorio de Innovación donde habíamos hecho este cambio de producto, es que un periódico contemporáneo tiene que defender al periodismo. Entonces lo que hemos buscado hacer es separar muy bien la parte informativa de la parte de opinión. En la parte informativa estamos trabajando muy duro en el análisis y queremos, o ya tenemos en proyecto la idea de periodismo de soluciones para incluirlo ahí, incluir fuentes pluralistas, cada vez de más perfil, donde uno pueda decir, no estoy de acuerdo con esta persona, pero la respeto porque tiene unos niveles académicos o una hoja de vida que me hace tener que tomármela en serio. Y en la parte de opinión, más todos los valores obviamente del periodismo y tratar de que eso sea iglesia y Estado. Y en la parte de opinión, yo soy de la teoría de que cuando uno le entregan un periódico le deberían pedir a los columnistas que renunciaran para uno poder armar su propia parrilla, pero bueno, heredé una serie de columnistas, pero la invitación ha sido a la argumentación y al respeto porque el mundo pre-internet acostumbró a muchos columnistas a decir una cantidad de cosas a mi manera irresponsablemente. Entonces es un poco a ser conscientes de la importancia de una columna. Entonces arranqué con el tema de que los periódicos habían nacido en Colombia por razones políticas, porque a mí me parece importante cuando les cuento este cambio que tiene que ver con el cambio de familias también. Aquí había dos familias, cambia una, pero también cambiamos de una familia que era pequeña, un papá, un abuelo y unos hijos,
a una familia que hoy tiene 6 generaciones. Entonces empieza a haber una diversidad de pensamiento importante. ¿Cuál es el reto nuestro en este momento ahora que se adquiere el periódico y es de una sola familia? Es enseñarles a que ellos no son los propietarios que llegan a decir nada, sino ellos son accionistas de una empresa de medios. Entonces es un proceso de educación y de educación en el respeto al periodismo y en la importancia de ese respeto para la sostenibilidad de la marca y del negocio, porque de eso depende su credibilidad. Y al final del día, esta marca depende de su periodismo y de su buen nombre. Esta pregunta es muy fácil. Lo único que tenéis que ser es sinceras, y eso seguramente es complicado. El ambiente político, tanto en Colombia como en España, en estos momentos es extremadamente complejo. En cada país tenemos problemas diferentes. En España, nuestros políticos, esta es una opinión mía, que no tienen demasiado nivel, además no consiguen ponerse de acuerdo para gobernar y están todo el rato echándole a los ciudadanos la responsabilidad de solucionar un problema para el que en realidad les hemos elegido. ¿Cómo es, Sol, directora del País, el periódico más influyente de España, más importante, tu relación con estos políticos? ¿Intentan mangonearte, se aproximan a ti con malas artes? Todo el rato. Quiero decir, yo creo que un periodista que diga que no sufre presiones está diciendo una tontería. Claro que sufre presiones. Sufría yo presiones cuando era cronista parlamentaria, presiones cuando he hecho información de crónica política, cuando he hecho información económica, cuando he hecho información internacional. Siempre quieren presionarte, por supuesto, y siendo directora del periódico también. Entiendo que tú les ves con frecuencia. Pero bueno, en eso consiste tu trabajo, para eso te pagan, justamente para frenar esas presiones, para eso es justamente para lo que te han contratado, para que como director de un medio seas capaz de manejar esas presiones, de controlarlas y evitar que pasen a la redacción. Que la redacción tú eres el muro que impide. Exactamente, tú eres el que tiene que manejar con eso y pararlo para que no llegue a la redacción y los periodistas trabajen libremente. Y ya está, ¿no? O sea, que a mí, yo, si quieres que te diga la verdad, me fastidian mucho los directores que le echan la culpa a todo el mundo menos a ellos, ¿no? Los directores que dicen, no, es que la empresa, no sé qué, es que los políticos no sé cuántos. Bueno, pero a ti te pagan un sueldo para hacer un trabajo. Y tu trabajo consiste fundamentalmente como director de un medio, yo creo. Uno, por supuesto, es organizar el trabajo de la redacción, animar, conservar la cultura del periódico y tal, pero también, y muy fundamentalmente, evitar que las presiones de todo el mundo, económicas, políticas, culturales, lleguen a la redacción. La redacción tiene que sentirse protegida totalmente a ese nivel. Y eso en un momento tan complicado económicamente no es mucho más difícil de hacer que antes, cuando se ganaba mucho dinero. ¿Cómo te las apañas? Ganar dinero es buenísimo. Para un medio de comunicación, fenomenal. Cuanto más dinero ganes, mejor. Te hace toda la vida mucho más fácil y sobre todo te permite poner en marcha muchísimos proyectos que si no tienes dinero tienes que andar con un presupuesto reducido y tienes que tener calcular muchísimo más dónde te lo gastas. Si tienes mucho, pues claro que sí, que es una complicación, ¿no? Ganar dinero, a mí, cuando la gente dice, no, es con la época que había muchísima publicidad, es que hay mucha publicidad, y yo decía, pues qué bien que hay mucha publicidad. Ahora que no la tenemos ya sabemos en qué consiste no tenerla. Tienes muchísimas cosas que no puedes hacer. Ojalá hubiera más publicidad. Marta, ¿cómo andáis vosotros con los políticos? Pues les voy a arrancar primero con una anécdota. Cuando me ofrecieron la dirección la consulté con un amigo de mucha confianza y le hice como un listado de lo positivo, lo negativo y lo interesante de la toma de decisiones. Y uno de los factores era las relaciones y las presiones. Entonces me miró y me dijo, mira, si quieres que todo el mundo te quiera, vende paletas. Si quieres hacer algo por este país, acepta ese cargo. Y básicamente así ha sido. Estoy con Sol, las presiones existen. Es parte de la descripción del cargo, darle manejo y que la redacción no lo sienta. Y la presión que sea inadecuada, yo pienso que, o por lo menos yo, no podría vivir sobre unas líneas que uno tiene como director, que van más allá del director, van al ser humano. O sea, son los principios de uno. Y esa línea no se cruza, y así implique la renuncia de uno. Y cuando uno marca esos territorios, pues eso está claro, con las presiones, y así se trabaja. Para mí es inaceptable cierto tipo de presiones. Hay unas que tienen manejo, pero el día que llegue alguna que no tenga manejo,
no tengo ningún problema en retirarme y dejar que la compañía siga. Las dos sois directoras de dos periódicos muy importantes. Se ha hablado esta mañana también aquí del techo de cristal, las dos lo habéis roto. ¿Sentís que tenéis algún problema en especial, tanto con los que presionan, políticos, empresarios, como dentro de la redacción, algún problema, alguna dificultad añadida por ser mujeres? En este momento, o sea, desde luego yo llevo muchos años en este oficio y debo decir que por ser mujer tienes cantidad de problemas. Por supuesto que sí. A lo largo de muchísimos años de trabajo, pues claro que he observado que había muchísimas dificultades por ser mujer y de hecho yo desde muy pronto milité en el movimiento feminista porque siempre pensé que había que defenderse, que había que organizarse y que había que defenderse porque si no lo hacíamos estaríamos en peores condiciones, ¿no? Ahora, como directora del periódico, primero ya tengo bastantes años y la gente ya tiene más cuidado con eso porque además conocen también mi historia y saben que contesto muy rápido. Y que no me... La conocen, yo también la conozco porque fue mi jefa en su primera época de poder en el país y tela marinera. No, pero bueno, pues quiero decir, ya paso muchos años en este oficio y ya sabes que, por dónde viene. Hay gente que no le gusta, bueno, que no le gusta que le mande una mujer, bueno, pues pero para él, ¿no? ¿Qué es que se va a hacer, no? Pues yo no me lo había planteado y digo que la primera vez que me lo planteó fue una vez que me dieron un reconocimiento por mujer, porque siempre he sido, digamos, muy desprevenida y voy como un toro bravo y cuando me doy cuenta no me lo había planteado. Sin embargo, me daba cuenta que sí hay cosas, pero no solo por ser mujer, hay una cantidad de elementos que afectan, pero yo trato de no descentrarme del proyecto, o sea, que sean los argumentos los que defiendan lo que uno está haciendo y no haya esos distractores haciendo tanto ruido. Esa ha sido como mi posición hasta ahora, a pesar de que sí definitivamente he empezado a notar que hay elementos ahí con los cuales no comparto y estamos trabajando. Bueno, de lo que hemos hablado hasta ahora, parece que se deduce que en esta carrera un poco loca en la que hemos vivido en los últimos años en los medios por conseguir más tráfico, casi a toda costa, empezamos a entrar en un nuevo momento. Más calidad, supongo que estáis de acuerdo. Sí, alguna vez, y de nuevo vuelvo a las anécdotas, había una noticia aquí muy, muy compleja, particularmente para esta ciudad, y mi equipo de redes sociales estaba medio entrando en pánico haciéndome preguntas. Y cuando yo los vi así, les dije, hay una cosa que se llama pensar, y yo voy a subir 10 minutos a mi oficina, voy a pensar y vengo. Ellos yo creo que les provocó desmayarse, pero a los 10 minutos yo volví y sacamos toda una estrategia y salimos muy bien librados de esa situación. Entonces, a mí me parece que ese es un derecho que tenemos en las organizaciones. Y el planteamiento que les he hecho en ese afán, en esa angustia es, para el colombiano eso es más importante ser el segundo, pero el mejor, que ser el primero. O sea, hoy ser el primero es una cuestión de segundos. Cuando todo era en el impreso, la chiva, uno se demoraba 12 horas en poder responder, pero hoy es muy inmediato. Entonces, es más interesante ser uno el que más análisis tiene, el que tiene una mejor respuesta, que ser el primero en el tiempo y cuando la gente da el clic para ampliar la noticia, no encuentra mayor cosa. Sí, bueno, durante mucho tiempo el objetivo es siempre ser el primero, entre otras cosas porque cuando eras el primero tenías también mayor tarta publicitaria, ¿no? Recibías más porcentaje de publicidad porque tenías más audiencia, ¿no? Pero claro, eso si necesitas la suscripción, si vas a pedirle a los usuarios de la web, a los lectores que tienes en el digital, que paguen, ¿no? El problema ya no es que seas el primero, que seas el mejor, o lo que tú le ofrezcas sea lo que esa persona en concreto cree que necesita y que pide de un medio de comunicación. Y yo creo que lo que pide de un medio de comunicación periodística es que tenga carácter, que no sea amorfo. No somos una agencia de noticias amorfas, ¿no? Los medios de comunicación periodísticos tienen además opinión, tienen una línea editorial,
representan una manera de mirar a la sociedad, una manera de mirar al mundo. Nosotros queremos que eso sea así, creemos que es fundamental, que no basta con ser los primeros, sino que tenemos que tener nuestra propia manera de ver, nuestra propia manera de enfocar las cosas, la manera de relacionarnos con los lectores, de manera que ellos piensen que nosotros somos lo mejor que pueden obtener por el dinero que van a pagar. Eso es lo que intentaremos, ya veremos si lo conseguimos, pero el objetivo necesariamente tiene que ser que el que va a pagar una suscripción por leer El País piense que El País le está dando lo mejor que puede conseguir por ese precio, ¿no? Bueno, llegados a este punto, vamos a empezar con las preguntas del público. Tenéis la oportunidad, que igual no se vuelve a presentar, de preguntar a dos directoras de periódicos muy importantes cuestiones que os interesen. Así que, manos, ¿dónde hay micrófono? Pues, por ahí, pasillo. Adelante. Ok, buenas tardes, yo soy Carlos Mario Jiménez, vengo de la ciudad de Valledupar, aquí en Colombia, para Soledad es al norte del país, la región, la música vallenata, donde Gabriel García Márquez escribía que un vallenato de 365 páginas era 100 años de soledad. Con respecto a la ponencia es hacia dónde van los medios, todavía tengo la duda porque no he escuchado un poco de los hacia dónde vamos. A nivel regional seguimos con la disyuntiva que están haciendo los medios regionales, se queda en un medio impreso, pero ese mismo contenido lo llevan a la web y yo no sé, la gente no se identifica con el contenido, el mismo equipo que hace la web hace el impreso, se habla de que son negocios personales, negocios de familia, pero ¿hacia dónde van los medios de comunicación? ¿Nos vamos a convertir en un transmedia? ¿Va a ser un negocio de multimedia? ¿Hacia dónde vamos? Eso sí, imagino que sin perder la rigurosidad periodística que se debe, pero ¿hacia dónde vamos? Gracias. Bueno, yo creo que vamos hacia medios de comunicación digitales. Yo creo que el papel nosotros lo mantendremos todo el tiempo que sea posible y lo queremos mantener, pero evidentemente el desarrollo hacia dónde van los medios de comunicación es digital, absolutamente, sin ninguna duda, sin excusas, nada, es así, es digital, punto. Hacia ahí vamos. Ahora, ¿cómo se hace un medio de comunicación periodística digital? Necesariamente tienes que utilizar herramientas nuevas, narrativas diferentes y al mismo tiempo conservar lo fundamental de lo que tenías antes. Quiero decir, una marca, El País, una marca El Guardian, una marca El Colombiano, una marca Le Monde, una marca el Corriere della Sera, representan periodismo, representan una manera de hacer periodismo, una manera, por decirlo de alguna manera, seria de hacer periodismo, profesional de hacer periodismo. Y eso es lo que hay que conseguir, que los medios digitales, ¿hacia dónde vamos? Hacia medios periodísticos digitales profesionales, totalmente profesionales, con grandes medios, si es posible, de herramientas tecnológicas que puedan utilizar para hacer ese trabajo, pero que tienen al mismo tiempo un carácter, que no son todos iguales, somos distintos. Los periódicos en papel eran distintos, los periódicos web son distintos, tienen diferentes maneras de ver la sociedad y eso enriquece a la sociedad, es pluralismo, eso es bueno, eso es muy bueno y eso es lo que yo creo que debemos luchar por mantener, pluralismo, calidad y al mismo tiempo desarrollos digitales que sean capaces de ver, como hemos visto aquí, contar historias, siempre habrá historias, pero se pueden contar de muchas maneras. ¿Más preguntas? Déjame le contesto algo a Carlos Mario. Nunca la gente había consumido tanta información como ahora. Nunca habíamos tenido tantas herramientas narrativas como ahora. El tercer elemento sería capital, cada vez el capital es más asequible. Entonces, y la parte de los valores del periodismo, yo pienso que esos no están alterados por todas estas herramientas que tenemos. Entonces, tenemos aquí un universo supremamente interesante, tenemos los valores del periodismo. Para mí el límite está en nosotros, realmente el límite se vuelve las personas que estamos aquí sentadas, de qué somos capaces con todo lo que está pasando ahí, que es supremamente interesante. Ahora, coincido contigo
que hemos pecado en que el impreso se pasó un poco como en el mismo estilo al iPad y luego como en el mismo estilo al móvil, cuando cada plataforma, llamemos plataforma también al impreso, tiene unas cualidades propias que lo hacen supremamente interesante. Entonces, en vez de trasladar una cosa del uno al otro, me parece que hay que empezar a concebir la experiencia de esa audiencia en cada una de las plataformas de acuerdo al potencial que tiene esa plataforma. Luego, ahí tienes razón, pero yo creo que los medios, y coincido con Sol, el desarrollo es digital, las narrativas, las posibilidades narrativas son todas. De hecho, la RAE, si uno mira la nueva definición que tiene de periodismo, incluye toda la parte multimedia, pero el límite somos las personas que estamos aquí sentadas. Sí. Por aquí, por favor, por aquí a la derecha de todas ustedes. Acá, hola, aquí, hola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Amaya, de Venezuela, de Tal Cual, y tenía una pregunta principalmente para Soledad, por el tamaño de la empresa que es El País, y es a propósito del caso del New York Times en español. El New York Times en español, que viene con una gran marquesina, una gran cabecera, y con toda la fortaleza que puede ser una empresa como esa, tiene esta apuesta, organiza además una redacción con una cantidad de nombres y de talentos importantísimos de toda América Latina, y sin embargo hace apenas algunas semanas vimos que finalmente cae como proyecto, ¿no? Un proyecto que cualquiera pudo haber entendido como era una competencia o buscaba competir, moverse en el mismo ámbito de tamaño como lo que refleja El País. ¿Qué visión desde El País tiene algo como lo que pasó entonces con el servicio en español del New York Times, que a pesar de ese músculo finalmente no consigue tener una continuidad más allá del poco tiempo que vimos que funcionó? Gracias. Bueno, antes que nada, evidentemente, el que se cierre un medio no es una buena noticia, y además que el New York Times en español tenía unos periodistas estupendos, que lamento que hayan perdido el trabajo. Ya me gustaría poderlos contratar a todos, ojalá, pero en fin, quiero decir, un gran medio por el hecho de ser un gran medio, puedes entrar en un mercado y dominarlo. Pues no es fácil de ninguna manera, eso lleva muchísimo tiempo. O sea, El País, que tiene una penetración en América importante, la tiene como consecuencia del trabajo de centenares de personas a lo largo de decenas de años. Esto no es una cosa que lo decides un día y lo consigues porque eres un gran medio, ¿no? América Latina es peculiar. México no es lo mismo que Colombia, Colombia no es lo mismo que Chile, Chile no es lo mismo que Brasil. Es un continente enorme que tiene una cosa en común, salvo Brasil, que es la lengua. Claro que sí, eso es una cosa importantísima en común que nos permite tener un acceso mucho más fácil, pero no basta solamente con el hecho de compartir la lengua. Tenemos que compartir la lengua y hacer un trabajo de penetración de años, de contacto cultural. El New York Times ha pretendido hacerlo en muy poco tiempo. Eso no puede. Si su proyecto en América Latina era un proyecto para 10 años, pues no es así. Tienes que tener un proyecto para 50 años, tienes que tener un proyecto en el que te implicas de verdad y que forma parte de tu esencia. Yo creo que para el New York Times la edición América Latina no era una parte esencial de su vida. Para nosotros sí, para nosotros es una parte esencial de nuestra vida, ¿no? Probablemente eso también haga un poco una diferencia. Para nosotros es esencial América, para el New York Times probablemente no era tan esencial, no lo sé. Los periódicos, como bien lo decían ustedes, nacieron bajo unas condiciones históricas, y lo que uno piensa ahora, y la pregunta es para las dos, ¿qué va a pasar con esas ediciones en papel? Lo digo porque yo soy investigador, soy docente y dirijo un medio digital que se llama calibuenasnoticias.com. Y buscando en los archivos de las bibliotecas uno encuentra ya las colecciones bastante mutiladas, bastante acabadas. ¿Qué va a pasar con la memoria que queda plasmada en el papel? No sé El País qué ha hecho con sus archivos de papel, y lo mismo pregunto para el colombiano, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, en el caso nuestro ya está todo digitalizado, todo lo que es el periódico. Los 107 años están digitalizados, entonces no solo los impresos están guardados físicamente y protegidos físicamente, sino tenemos una memoria digital de toda esa historia.
La parte esencial del país está también digitalizada, aunque hay algunos sectores que no, algunos suplementos o algunos que no han sido todavía digitalizados por completo, pero evidentemente los archivos habría que protegerlos. Una de las cosas también curiosas es ver qué pasa con la memoria en Google. ¿Dirán ustedes que estoy obsesionada con las grandes tecnológicas? No, me parecen unas empresas espectaculares, pero realmente plantean una serie de problemas en los que nunca nos fijamos lo suficiente, yo creo, y que son importantes, porque el derecho al olvido y el derecho a lo contrario, a que exista a la memoria, lo decide pues también una empresa tecnológica que tiene y decide qué es lo que se puede conservar y lo que no se puede conservar. De esto quedará rastro, de esto otro no quedará rastro. Bueno, a mí me parece verdaderamente una cosa muy peligrosa y que deberíamos, por lo menos, debatirla, ponernos de acuerdo, hablemos también con las grandes tecnológicas y veamos un poco cómo es esto de la memoria y cómo es esto del olvido y por qué ellos no creo que sea función de una gran compañía, por muy importante que sea, la que fije los límites de una cosa y de otra. Por si os interesa, que seguro que sí, Gabriel García Márquez escribió un artículo semanal durante varios años en el diario El País y podéis acceder a él, está en digital sin ningún problema y de momento sin ninguna barrera de precio. Están todos esos artículos que son maravillosos y se pueden consultar. ¿Más preguntas había por ahí? ¿Quién tiene el micrófono? El que tiene el micrófono tiene el poder. Gracias. Creo que cuando se hace la pregunta de hacia dónde van los medios, también sería muy interesante preguntarnos hacia adentro qué hacemos en los medios, qué autocrítica tenemos dentro de los medios para que las cosas que no están funcionando, que funcionan mal, pues podamos solucionarlas. Y específicamente, aprovechando que está aquí la directora del Colombiano, Marta Ortiz, yo quisiera saber qué se ha hecho dentro del periódico El Colombiano, dado que en este momento hay un caso particular, una denuncia de acoso sexual dentro de la redacción del periódico El Colombiano. A mí se me parece muy interesante, yo creo que ha habido en general un silencio, sobre todo desde la dirección hubo un comunicado muy breve y muy escueto y nada más, y lo único que se sabe es que al periodista al que se acusó de acoso sexual se le separó físicamente para que no se encontrara con la mujer que denunció y que ya hay otras mujeres que están denunciando. Yo creo que cuando se piensa hacia dónde van los medios también hay que mirar hacia adentro y que es bueno saber qué está ocurriendo dentro de los medios, específicamente dentro del Colombiano, para que esto no ocurra y para que haya, si es que se comprueba que hubo acoso sexual, una sanción al acosador y para que no quede así como si nada pasara y dejamos de hablar del tema y ya. Muchas gracias por la pregunta. Primero, antes de contestar, quiero hacer una advertencia. Tanto la víctima como el victimario en este presunto caso de acoso sexual, y hablo presunto porque los hechos tienen que hablar por sí solos, hasta ahora no me han levantado a mí el respeto a su privacidad. Entonces, independiente de lo que otros medios hayan hecho, yo aquí no voy a hablar de nombres, sino voy a hablar de la situación. Quiero dejar eso claro porque no pueden esperar que yo hable en los términos que otros medios han hablado. En el caso del Colombiano, ha sido para nosotros muy difícil esta situación, nunca nos imaginamos tener que vivir la situación de dos personas que son importantes para nosotros, una como víctima y la otra como victimario, envueltas en esta situación en un ambiente extralaboral donde las dos versiones no coinciden. Para nosotros ha sido fundamental y una cosa es que afuera haya esta percepción, otra cosa es que adentro no se haya hecho nada. Para nosotros es fundamental, en vista de que las versiones no coinciden y es en un ambiente extralaboral, el respeto de los derechos fundamentales de las personas, por encima de cualquier cosa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ante todo, armonizar los derechos y el respeto a ellos, no ponernos en el lugar que no es nuestro, que es ser la justicia, facilitarle a la justicia, que en este caso es la Fiscalía, que haga toda la investigación que requiera hacer. De hecho, la Fiscalía tiene una carta mía, pero esas son cosas que públicamente no se han contado, pero tiene una carta mía pidiéndole que acelere la resolución del caso y que además cuenta con toda la colaboración del Colombiano. Entonces, eso frente a la justicia.
Segundo, frente a las personas. Yo les decía, lo primero son las personas. Hemos buscado conservar, proteger su bienestar emocional y abrazarlas para que durante este periodo que no podemos acelerar nosotros, porque es un tema de la justicia, estén lo mejor posible. No trabajan juntos ya, están trabajando en espacios separados y están recibiendo no solo ellos, sino todos los equipos que trabajaban con ellos y toda la redacción, en la medida que está pidiendo ayuda, están recibiendo todo el apoyo emocional que necesiten. Además de eso, la parte del reglamento de trabajo que tocaba el tema de acoso laboral incluía el punto de acoso sexual, pero nos parece que los tiempos han cambiado. Esta es una sociedad que no siempre ha tratado bien a la mujer. Yo celebro que la mujer esté hablando y esté reclamando su lugar, y eso ha hecho que salgamos a construir un capítulo que le vamos a adicionar a esos protocolos internos. Ese capítulo no lo estamos construyendo solos, está invitada la organización, y por organización digo hombres y mujeres y no solo de la redacción, porque me parece que eso no se trata de equidad de género y no de dividirnos, sino de buscar justicia. Está involucrada e invitada la Fundación para la Libertad de Prensa, porque Pedro Vaca me envió una carta que celebré mucho el tono de la carta, porque fue de ayuda. Están invitados asesores externos que conocen del tema y nos están apoyando desde que esto empezó, ahora, y nos van a seguir apoyando hasta que resultemos con eso. Tenemos planteados una serie de talleres de formación en la equidad, porque esta situación nos ha hecho reflexionar sobre el tema. Como les decía ahorita, celebro mucho el tema de equidad, pero hay que formar en la equidad y hay que hacerlo de manera responsable, serena, respetando a las personas y sobre todo, vuelvo, insisto, también respetando los derechos de las personas. Entonces, digamos que se han hecho muchas cosas, pero todas al interior de la organización, porque hemos querido proteger a las personas, hemos querido respetar el debido proceso y así seguiremos. Yo pienso que así vamos a seguir tomando las medidas para que esto ojalá se resuelva lo más pronto posible, como se lo pedimos a la Fiscalía, poder tomar decisiones. Frente a las otras denuncias, lamentablemente yo conozco los rumores de las otras denuncias, pero no tengo yo la denuncia de la víctima. Entonces, yo lo que necesito es, y ha sido la invitación que he hecho internamente, porque en este caso la víctima lo que hizo fue tocar mi oficina y me dijo: Marta, quiero hablar contigo. Lo que he hecho es, me he ido reuniendo con todos, primero con un email interno, hemos hecho varias cosas, pero mi invitación es, yo necesito que denuncien. Ustedes son periodistas, ustedes se basan en hechos, en contrastar las fuentes. Yo no puedo faltarle a esos valores precisamente con los hechos. Entonces, ¿qué necesito yo? Si hay otro caso o si hay un caso con la misma persona, yo necesito que a mí me lo denuncien, que la persona lo haga, porque yo no puedo tomar acciones sin hechos. Bueno, y el tiempo se acabó. Espero que os haya interesado mucho la conversación. A mí sí me ha interesado. Se me ha olvidado una cosa que para mí es importante. Soy Gumersindo Lafuente y director adjunto de eldiario.es, que no se os olvide. Es muy importante, estoy de acuerdo. Yo le tengo profunda confianza a las nuevas generaciones del periodismo colombiano. Soy muy optimista por primera vez en mucho tiempo.
La memoria está llena de fotografías, está llena de tejidos, de música, de canto. No es solamente ver imágenes, sino cada imagen tiene una historia y es un privilegio escuchar cada historia de esa imagen.